El fanatismo de considerarse pueblo elegido de Dios ha hecho que los judíos que son sionistas se muevan con una idea de que ellos tienen derecho a lo que llaman el Gran Israel, porque Israel no es lo que hoy para ellos no debe ser lo que hoy es, sino que debe estar asentado en el territorio histórico de lo que ellos consideran que es el Gran Israel, de sus reyes históricos, y por eso reclaman todos los días más terreno, más territorio, más territorio. Fue esa la razón por la que en 1948 las Naciones Unidas les asignaron una porción de territorio palestino. Ya vimos en qué condiciones, mucho más territorio para la minoría de la población. Los judíos eran apenas el 5% de los habitantes y les asignaron 50 y tantos por ciento del territorio palestino. Pero ellos no tienen la idea de quedarse con eso, sino de reconstruir lo que históricamente llaman el Gran Israel. Otra vez se mueven con una idea fanática, con una idea que han podido llevar a la práctica porque han contado con apoyos políticos importantes. Los Estados Unidos han sido el aliado más importante de Israel en este holocausto, porque todas las resoluciones que han aparecido en el seno de Naciones Unidas las ha vetado. Estados Unidos ha ejercido permanente y sistemáticamente el derecho de veto para frenar cualquier acción de condena o cualquier tipo de referencia a las acciones brutales que comete Israel, o el grupo sionista que gobierna en Israel en contra del pueblo palestino. También se mueven con una idea fascista. Esto implica que ellos pueden hacer todo lo que sea necesario para conseguir sus fines. Ellos tienen el propósito de reconstruir el Gran Israel, de asentarse en el territorio que merece el pueblo elegido de Dios. Y entonces se vale hacer lo que sea. Y solo les voy a mencionar un ejemplo de lo que son capaces de hacer. Ahora que se dio la crisis en Estados Unidos, en los bancos, en el sistema bancario que puso al mundo a temblar, todos nos dimos cuenta de que un banquero Madoff se robó miles de millones de dólares. No sé si esté enjuiciado ahora, lo estaban enjuiciando hace unos meses, pero capaz que ya no. No sé si esté enjuiciado. Pero trascendió que esos miles de millones de dólares fueron a los asentamientos que está construyendo Israel en territorio palestino, que con eso construyen el muro este infame que lleva ya 700 kilómetros, según me dicen. El de Berlín tenía, creo que 40 kilómetros o algo así, y decían que era una monstruosidad. ¿Se acuerdan de la propaganda en contra del muro de Berlín? ¿Se acuerdan los que leíamos Selecciones? Mi padre era lector de Selecciones y nos enseñó a leer de un lado y de otro. Entonces nosotros leíamos en Selecciones que el muro de Berlín era una monstruosidad de 40 kilómetros. El muro de Palestina que están construyendo los israelitas todos los días tiene 700 kilómetros. Y es un supermuro, no es una pared, como en ocasiones era el muro de Berlín. Es un muro con construcción de piedra, que en algunos casos tiene hasta 8 metros, como nos dice el documental, sino que aparte tiene sensores, tiene cables eléctricos para que los sensores detectan un pajarito que se pose sobre el área de control del muro, y es realmente una sofisticación de una cárcel, una megacárcel, como se menciona en el documento.
Bueno, pues eso consideran que es válido hacerlo, porque se mueven con el pensamiento fascista y si saquean las finanzas norteamericanas los tiene sin cuidado. Es más importante para ellos el proyecto del Gran Israel, el proyecto de asentar debidamente al pueblo elegido de Dios. ¿Y quién es el pueblo elegido de Dios? Pues son personas que habitan en distintas partes del mundo, a las que llaman para que se vayan a vivir a ese lugar, con la promesa de empleo, con la promesa de casa, con la promesa de una cierta seguridad, o una gran seguridad desde el punto de vista económico. No solo Estados Unidos los ha apoyado, también han tenido el respaldo internacional de las propias Naciones Unidas, porque ya dijimos que en la resolución del 48 les asignó la mayor cantidad de territorio que a los palestinos, que ya eran varios cientos de miles o millones, no me acuerdo si era 1 millón o 2 de personas en ese momento los palestinos, pero eran más, eso sí estoy seguro, que los judíos. Y bueno, se llevaban bien hasta entonces. Yo he oído hablar de los palestinos de que son los pueblos del gran libro de la Biblia, que están llamados, son primos hermanos, están llamados a entenderse. Yo he oído que eso me dicen mis amigos palestinos, pero mis amigos judíos, algunos no dicen eso, algunos dicen pues que ellos tienen derecho a construir la gran nación a la que tienen derecho. Entonces, Naciones Unidas, digamos que se ha hecho un poco sorda y ciega, como que no ve el holocausto. Va a resultar como después que terminó el régimen de Hitler y que encontraron los campos de concentración y se abrieron al mundo, y entonces dijeron, ¿cómo? ¿Todo eso existía? Así le van a hacer con Palestina. ¿Cómo? Todo eso hacían con los palestinos. Se vuelven cómplices por omisión, porque fingen no darse cuenta de lo que está pasando. Y lo peor de todo, Israel tiene armas atómicas. Israel tiene capacidad para destruir al mundo árabe, como Estados Unidos tiene capacidad para destruir al planeta. Y Naciones Unidas también finge demencia o finge que no se da cuenta del asunto. Ahora que amenazan con frecuencia a Irán por algunas actitudes que luego uno no entiende de sus gobernantes, porque los ayatolas tampoco son tan buena onda como uno quisiera, pero bueno, es el régimen que eligió su pueblo. Ahora que tienen ese conflicto con Irán y que frecuentemente lo amenazan con una guerra atómica, no lo amenazan con cualquier cosa. Y cuando alguna nación se atreve a poner alguna industria donde aparentemente pudiera estarse pensando en hacer algún experimento atómico, de inmediato lo señalan y le dicen que tiene que cesar eso, porque no es permisible eso. En tanto que a Israel ni una palabra, cero. Y según la información de mis amigos palestinos, tiene capacidad para destruir al mundo árabe, las ojivas en poder de Israel. De modo que yo recogería el llamado que nos hacen al final del documento. El autor del documento nos dice que más poderoso que el dinero de Madoff, que más poderoso que las armas atómicas que tiene Israel, es la propaganda mentirosa. Que nosotros podemos ayudar haciendo trabajo, divulgando lo que está ocurriendo en Israel. Pues yo digo que lo hagamos. Y hay una iniciativa que me llama la atención, que es riesgosa, pero me llama la atención. ¿Por qué México tiene relaciones con Israel si es un Estado fascista, si es un Estado que se dirige, se regula, se
actúa conforme a ideas de fanatismo. ¿Por qué no le exigimos al gobierno de México que rompa relaciones con Israel? A lo mejor se les dolería y sería algún inicio para tratar de incidir en algo en este terrible holocausto que está sufriendo el pueblo palestino. Gracias por su asistencia.